noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de oración. Vamos a empezar con nuestra lectura de meditación que se encuentra en Salmos 64. Dice así: Has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Meditemos, hermanos. Vamos a empezar con nuestro primer himno, Cuando andemos con Dios 408. Cuando andemos con Dios 408, y vamos a entonar el primer y la última estrofa. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si quieres ser felices, debes obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si quieren ser felices, debes obedecer. Ahora vamos a tener nuestra oración por nuestro pastor. Muy buenas noches, hermanos, que nos bendiga. Vamos a venir en oración, a poner esta reunión de estudio bíblico y oración en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Dios grande, fuerte y poderoso. Señor, venimos en tu presencia porque, Señor, no queremos hacer nada si tú no estás con nosotros. Padre, tú lo has dicho a través de tu precioso Hijo amado, cuando Él dijo: permanecer en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. Señor, gracias te damos porque tu Espíritu mora dentro de nosotros. Gracias por la nueva creación que has hecho en nosotros. Te rogamos, Señor, que tú bendigas este servicio. Señor, los cantos que se van a entonar, las oraciones que se han de elevar, las acciones de gracias que se han de dar, Señor. Que todo lo que se haga, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tus muchas y ricas misericordias. Sigue bendiciendo a Héctor, a dirigir a los himnos, mi esposa al piano, y a cada hermano y a cada hermana que ha de cantar, Señor, y entonar esos preciosos himnos en sus casas, Señor. Que muy pronto también nos podamos reunir aquí en la iglesia. Gracias te damos, Señor, por la apertura de la iglesia este domingo pasado y la oportunidad que tuvimos de congregarnos en el patio de la iglesia. Gracias, Señor, por tus muchas y ricas misericordias. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Ahora vamos a entonar nuestro siguiente himno, Cuando estés cansado y abatido 412. Cuando estés cansado y abatido 412, y vamos a entonar el primer y la última estrofa. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo
lectura bíblica por nuestro pastor. Buenas tardes, hermanos. Vamos a la lectura a la palabra de Dios en esta noche, que se encuentra en Jeremías, capítulo 39, versículos 11 al final. Dice así la palabra del Señor. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y mira por él, y no le hagas mal ninguno. Antes harás con él como él te dijere. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazban, Rasparis, y Nergal, Sarecer, y Rabnag, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y entregáronlo a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había sido palabra de Jehová a Jeremías, entrando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Bet-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traigo yo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y vendrán a ser en aquel día a presencia tuya. Mas en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos de quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a cuchillo, sino que tu vida te será por despojo, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Palabra de Dios, Dios bendiga su palabra, aquellos que la han leído y aquellos que la han escuchado. Gracias, hermanos. Ahora vamos a dar nuestro tiempo a nuestro pastor, que va a traer nuestro verso de memoria. A ver, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 19. Estamos ahí memorizando esta hermosa porción de la palabra de Dios. Recuerde, no hay manera de crecer espiritualmente sino a través de la palabra de Dios. Como lo dice Pedro en su primera epístola: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que podía crezcáis en salud, o sea, en nuestra vida espiritual. Muy bien, Salmo 19, queridos hermanos, Salmo 19, y estamos memorizando los versículos ahí, 7 y 8, y vamos en esta tarde a comenzar con el versículo 9, que es Salmo 19, versículos 7, 8, y vamos a empezar con el 9 en esta semana. Así dice así: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Muy bien, así que escríbanlos por ahí, y si los quiere, se los mando por internet también. Usted los puede tener sus versículos ahí, o por correo electrónico, para que los pueda tener y practicar en su casa. Ahora, recuerde, es importante tener la palabra de Dios en nuestra mente, porque la palabra de Dios es la que nos cambia nuestra mente. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo viene el crecimiento espiritual? Bueno, renovando nuestra mente. Dice, dejando el viejo hombre. ¿Cómo dejamos el viejo hombre? Poniendo la palabra de Dios en nuestra mente. Eso es, dejando, poniendo, y cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios hace la transformación en nuestra vida. Y dirá usted, ¿dónde están esos principios, pastor? Bueno, están en Efesios, capítulo 4, versículos 22, 23 y 24. Ya los hemos memorizado también. Por eso dice aquí la Biblia claramente: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. La palabra vuelve significa que transforma el alma. Así que muy importante. So, memorize God's word. The word of the Lord is perfect. So again, for those of you in English today, Psalm 19:7 and Psalm 19:8. The Lord of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So memorize those two, and then begin memorizing verse 9
for next week. Challenge yourself to memorize God's Word. Thank you. Amén, hermanos, Dios bendiga. Bienvenidos una vez más a este servicio de oración y estudio bíblico. Así que tenemos ahora acciones de gracias y peticiones. Muy bien. Es muy importante tomar tiempo de oración. Así que se tiene una lista de oración que la señorita Carol López ha estado editando y construyendo, así que téngala. No tenemos tiempo aquí en este programa para tener ese tiempo de oración, pero usted lo tiene en casa, haga tiempo para orar. Recuerde, la oración es el cordón umbilical de la vida espiritual de todo creyente, así que eso es muy, muy importante que estemos en oración. Buenas noches, hermanos. Nuestra hermana Elvia y nuestro hermano Quique le quieren dar gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno con ellos durante estos tiempos. Entonces vamos a orar. Tenemos algunas peticiones de oración que necesitamos orar por ellas también. Que Dios siga obrando en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestra iglesia. Y vamos a orar. Vamos a tener unas oraciones en esta tarde. Brevemente vamos a orar. Vamos a orar por nuestra nación, por un avivamiento espiritual, comenzando con la vida de nosotros, de nuestra iglesia, de este servidor, de cada uno de nosotros, que podamos ser fieles al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu misericordia. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno en gran manera. Gracias te doy, Señor, porque podemos congregarnos aquí por medio de este medio de YouTube, Señor, y poder venir en oración ante tu presencia, Señor. Podemos corporalmente como iglesia, donde quiera que estemos, Señor, ahí en nuestro hogar, en nuestro cuarto de enfrente, en nuestra habitación, donde quiera que estemos, podemos tomar este tiempo, Señor, y unirnos en tu espíritu, como dice tu palabra, que tú buscas a los verdaderos adoradores que te adorarán en espíritu y en verdad. Señor, rogamos que esa sea nuestra adoración en estos momentos. Bendice tu pueblo que se está congregando en este día, Señor, a través de este medio. Señor, anhelamos una vez más cuando podamos estar de regreso aquí todos juntos, Señor, que podamos regresar con un corazón avivado en ti, Señor, un corazón fervoroso de buscar tu presencia como pueblo tuyo, Señor. Te ruego por cada hermano, hermana mía, Señor, que ama tu nombre, que tú los bendigas, los guardes y los proteges, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú estás con tu pueblo. Señor, en esta noche también tenemos peticiones, especialmente te voy a traer en esta noche la petición de nuestra hermana Elvia, Señor, te rogamos por ella. Tú sabes sus familiares que están en necesidad de salud allá en México, Señor, te pedimos que tú toques sus cuerpos, Señor, les ayudes a sanar, Señor, que puedan vencer esta enfermedad en tu gracia y en tu poder, Señor. Y según entiendo, Padre, son nuevos en la fe también. Ayúdalos que a través, Señor, de este incidente que está pasando en sus vidas, Señor, ellos puedan, Señor, ver tu mano fortalecedora, tu mano sanadora en sus vidas, Señor, y les pueda dar sanidad. También, Señor, te imploramos por los demás hermanos que están recuperándose. Te seguimos implorando por la vida de nuestro hermano Quique. Síguele fortaleciendo, Señor, tanto física como espiritualmente. También te rogamos, Señor, por nuestra hermana Iliana. Continúa con ella, Señor, que Padre, en tu misericordia pueda tener victoria contra este cáncer, Señor. La podamos ver, Señor, fortalecida en ti y de nuevo aquí sirviéndote en tu casa. También, Señor, te imploramos especialmente por nuestro hermano Leonel. Sigue orando en su vida, Señor, dale fortaleza en esos tratamientos que está tomando también. Que tú lo guardes, lo protejas, Señor, y Padre, muy pronto también lo podamos ver, Señor, en victoria, Señor, contra esta enfermedad. Bendícelo, guárdalo y protégelo. También, Señor, te imploramos que sigas obrando, Señor, en la vida de nuestra congregación. Te imploramos, Padre, por cada miembro de esta tu iglesia. Señor, renueva a nuestra visión en ti. Ayúdanos a acercarnos a ti, Padre, que esta iglesia pueda regresar, Señor, con un sello por tu presencia, con un sello de servirte a ti, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres fieles en ti, jóvenes y jovencitas fieles en ti, Señor, y a nuestros niños, que nuestros niños puedan crecer en tu temor, Señor. También te imploramos, Señor, por el siguiente servicio que tendremos este domingo, con tu favor, Señor, que nos sigas dando, guiando y dirigiendo, Señor, que los hermanos puedan venir de nuevo, Señor, nos podamos reunir y regocijar en tu nombre este domingo a las 10:30, Señor, que podamos tener un servicio que te trae honra y gloria y podamos ser, Señor, de testimonio a nuestra comunidad. Gracias te damos, Señor, por el domingo pasado y te ruego que sigas orando en nuestra vida. Señor, te imploramos especialmente también
por la vida espiritual de nuestro presidente, Señor. Te rogamos por Donald Trump, Señor. Tiene varios creyentes alrededor suyo, Señor, que Padre, a estos le puedan dar testimonio de tu gracia y el presidente pueda venirte a conocer como Salvador personal. Y Señor, te pedimos por su guía y dirección en su vida, Señor. Le des gracia y protección a él, su esposa y a su familia, Señor. También te rogamos por el vicepresidente Mike Pence, que tú sigas obrando en su vida, su corazón. Él profesa ser creyente, Señor. Te rogamos que tú le des guía y dirección y también pueda ser un testimonio para la vida del presidente y su esposa, Señor. Te damos gracias también, Señor, por los otros hermanos aquí en Sacramento, por el hermano Mike Morrell, el representante ahí, Señor. Tú lo sigas guiando, dirigiendo, protegiendo junto con los demás hermanos que están ahí, Señor. Ayúdales a pelear la buena batalla, Señor, contra las malas leyes que desean salir del Capitolio en Sacramento. Señor, gracias por tus misericordias, Señor. Sigue con tu pueblo, ayúdanos a serte fieles a ti, Señor. Síguenos guardando y protegiendo y te imploramos, Señor, que nos ayudes a entender el propósito que tú tienes para con nosotros al estar pasando esta crisis del virus, Señor. Que tú nos des gracia y sabiduría y podamos, Señor, aprender lo que tú deseas que aprendamos y nos acerquemos a ti, porque lo imploramos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, son las secciones de gracias en esta tarde. Quiero agradecerle al Señor por la misericordia de darnos un año más. Estamos ya finalizando el año de la escuelita Christian Academy y a pesar del reto que se nos ha dado de tener que tener las clases también en línea y utilizar ese programa Zoom que la mayoría de gente está usando, gracias a Dios por las hermanas y hermanos que nos ayudan a cooperar en ese ministerio, es de gran bendición. Así que sigamos orando por ellos y también especialmente por la clase de parvulitos que mi esposa está enseñando. Oremos por la vida de los niños ahí, puedan salir adelante y también podamos verles salir graduados de parvulitos y entrar a su primer año escolar. El primer grado escolar, así que le damos gracias a Dios por eso. También queremos dar gracias a Dios por el domingo pasado, por cada hermano o hermana que hicieron posible que nos reuniésemos el domingo pasado a las 10:30 de la mañana. Fue de gran bendición y quiero agradecer a cada uno de ustedes. No los puedo nombrar por nombre porque se me va a olvidar alguno, pero ustedes saben quiénes son y yo estoy muy agradecido con ustedes y sobre todo le doy gracias a Dios por tener hermanos y hermanas que puede uno contar con ellas, que hacen lo que dicen que van a hacer y eso es de gran bendición al corazón de vuestro pastor. Así que sigamos adelante, hermanos, firmes y adelante, como dice el himnólogo, llevando a cabo la obra de Dios. Si usted, hermano, hermana, venga a la iglesia y tenga ese valor, como dice Isaías 41:10, Dios me ha estado hablando a través de este pasaje. No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No deje que el temor lo paralice, que venga a adorar a Dios. No se quede en casa, haga su reservación con la hermana Flor López, llámele y déjele saber que usted va a estar acá. Ahorita en el patio solamente podemos sentar 60 personas, así que haga su reservación, venga y le esperamos aquí este domingo con el favor del Señor. Así que quiero agradecer al Señor por sus misericordias y una vez más fue una bendición poder ver el rostro de muchos de ustedes y verles aquí. Así que sigamos orando y dándole gracias a Dios por sus misericordias. También sigamos orando por nuestro joven Iván. Tuvo una cirugía esta semana y se está recuperando en casa de su cirugía, así que vamos a seguir orando por el joven Iván, también ténganlo en oración y le damos gracias a Dios por él. Muy bien, son todas las secciones de gracias que tenemos por ahora y también ustedes que tienen graduantes y graduados, mándenos una lista. Le voy a pedir a la señorita Carol que me tenga esa lista para el próximo servicio y podamos dar los nombres de los jovencitos y las jovencitas que se han graduado de los diferentes niveles escolásticos. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Así que quisiera orar por Iván. Se me olvidó orar por él, quería orar por él. Así que antes de cerrar las acciones de gracias, si usted también quiere mandar una acción de gracias por medio del video, hágalo. Los 30 segundos. Es bonito ver el rostro de cada uno de ustedes cuando mandan sus acciones de gracias. Vamos a orar. Padre, gracias te damos también, Señor, en esta tarde por tu misericordia. Señor, en la vida de Iván, gracias te damos que el Señor al fin pudo tener esta cirugía que tanto necesitaba, Señor, y
Te pedimos por él que tú sigas obrando en su cuerpo, le toques, Señor, le fortalezcas, no solo física, pero espiritualmente también, Señor. Síguele guiando, dirigiendo, y Padre, que esa recuperación, Señor, tú se la puedas dar lo más pronto posible de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos por él y también una vez más, Señor, por todos los demás hermanos que necesitan la salud física. Porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Héctor, y gracias, Señor, por este joven. Realmente la bendición que es para nosotros y para cada uno de ustedes les poder grabar estos estudios, y que es de bendición poder tener este servicio de oración y estudio bíblico. Así que continuamos con la profecía, hermanos. Continuamos con el estudio de la profecía. No sé si ustedes se dieron cuenta, me encanta el libro de Jeremías, especialmente esa sección que leímos hoy ha sido de gran bendición para mi vida. ¿Por qué ha sido de gran bendición para mi vida esta lectura que leímos hoy? Es de gran bendición porque podemos ver lo que Dios aquí le dice a Jeremías. Claramente, Jeremías fue fiel. Jeremías, un profeta que no se comprometió, no tuvo temor del hombre. Literalmente, él temió más a Dios que temer al hombre. Y los demás sufrieron en gran manera. Si no lea el libro de Lamentaciones, también escrito por el profeta Jeremías. Pero aquí quiero que tome consuelo, mi hermana, mi hermano y mi hermana. Las escrituras nos dan consuelo. Note, Jeremías vivió en un tiempo bien trágico para la nación israelita. No se arrepintieron, vivieron en su inmoralidad y su maldad, y Jeremías les profetizó: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y luego les dijo: entréguense a Nabucodonosor o les va a ir muy mal. Y no le hicieron caso al profeta. Pero al profeta le fue bien. Me encanta esa sección cuando dice aquí: una vez que entra el ejército de Babilonia y entran a destruir a Jerusalén, note lo que hace Nabucodonosor. Y Nabucodonosor había oído de Jeremías, y note lo que le dice: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y mira por él, y no le hagas mal ninguno, antes harás con él como él te dijere. ¡Qué bendición! ¡Wow! Cuando usted y yo somos fieles al Señor, hermanos, Dios cuida de nosotros. Hoy en día hay tanto cristiano miedoso que teme más al hombre, teme más las circunstancias a su lado que someterse a Dios. No, mis queridos hermanos, hay que temer a Dios. A Él debemos de temer. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Ahora, no solamente Jeremías, pero no, vemos aquí a un etíope también que llegó a aprender y a temer a Dios. ¿Y qué hace Dios con ese etíope? ¿No? Él fue el único que fue y le ministró a Jeremías cuando él estaba en ese pozo ahí, y él intercedió por Jeremías. Note lo que Dios dice acerca de él. Y eso es importante, querido hermano, querida hermana. Ame a Dios, acérquese a Dios, tema a Dios y no a las demás cosas. Usted teme a Dios, va a estar bien. Note lo que le dice aquí. Y había sido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traigo yo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y vendrán a ser en aquel día a presencia tuya. Mas en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos de quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a cuchillo, sino que tu vida te será por despojo, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Wow. ¿Quién confía usted en esta noche, hermano, hermana? Muy importante que nuestra confianza esté en Dios. No teman, ¿okay? Tema a Dios, tema a ser infiel a Dios. Eso es lo que usted debe de temer. Ame a Dios, póngalo a Él primero en su vida. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver, estamos enseñando estas clases, estas sesiones de la profecía bíblica, profecías que se están cumpliendo
frente a nosotros. Ya hemos visto varias de ellas y la semana pasada estuve hablando acerca de la profecía, de la imagen que vio, que soñó Nabucodonosor, y les estuve hablando acerca de la Unión Europea y lo que eso va a hacer. Pero hoy quiero concentrarme un poquito más en lo que es la profecía y el propósito de la profecía, ¿okay? Entonces, el propósito de la profecía, ¿por qué necesitamos la profecía? Y entender lo que la palabra profecía significa, para que lo podamos siempre ver en su contexto correcto. Así que voy a empezar ahí con el oficio y la tarea de un profeta. ¿Cuál era el oficio y la tarea de un profeta? Bueno, la Biblia nos da la definición del oficio y la función de un profeta. La Biblia nos da la definición de la función y del oficio de un profeta. En Éxodo capítulo 7, versículos 1 al 2, ahí tenemos una definición bien clara. Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 2, dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mandaré, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces note claramente aquí tenemos la función declarada. La tarea de Aarón como profeta era ser el portavoz de Moisés. Entonces Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a Aarón, y Aarón era el portavoz de Moisés a Faraón y al pueblo de Dios. Entonces la tarea de un profeta es ser el portavoz de Dios, como Aarón lo fue para Moisés. Porque recuerden, Moisés estaba poniendo excusas: Señor, yo no quiero hacer eso porque soy tartamudo. Y Dios le dice: Moisés, ¿quién hizo la lengua? Y porque Moisés insistió en eso, entonces le dio a Aarón como profeta, o sea, como su portavoz. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a Aarón, y Aarón era el portavoz de Moisés. Entonces vamos a ver la definición de un profeta. ¿Quién es entonces un profeta? De acuerdo a que acabamos de ver el ejemplo bíblico aquí en Éxodo 7, versículos 1 al 2, la definición de un profeta. Un profeta era alguien que hablaba en nombre de Dios, y su única misión era hablar la palabra de Dios, y solo las palabras que Dios le había dado para hablar. Tenemos el ejemplo de Jonás. Note, a Jonás se le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Predica en ella el mensaje, las palabras, el sermón que yo te daré. Entonces a Jonás debería solamente dar a conocer las palabras de Dios. El profeta debería ser el micrófono de Dios, por decirlo así, y predicar solo el mensaje que Dios le había dado, no agregarle ni quitarle. Entonces esa es la definición de un profeta: es alguien que habla por Dios, es el portavoz de Dios, es a quien Dios le da un mensaje y él lo habla. Ahora vamos a ver una definición en la palabra profecía. Vamos a definir la palabra profecía. Y vamos a ver la diferencia entre predicar y profetizar. La diferencia entre predicar y profetizar. La profecía en la Biblia no se refiere solamente a la predicación de eventos futuros. Note eso, muy importante. La profecía en la Biblia no se refiere solamente a la predicción de eventos futuros, sino a la revelación divina en general. Tal y como nos lo dice Pedro en su segunda epístola. Voy a decir una vez más. La profecía en la Biblia no se refiere solamente a la predicción de eventos futuros, sino a la revelación divina en general, tal y como nos lo dice Pedro en su segunda epístola. Pedro nos dice ahí en 2 de Pedro 1, 19 al 21, nos lo dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación,
porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahora note la frase clave que es esta: la palabra profética más permanente, la palabra profética segura con la cual podemos contar. Se refiere a todo el Nuevo Testamento y no solo a los eventos del futuro. Muy importante que entendamos eso. Una vez más, la palabra profética más permanente o más segura se refiere a todo el Nuevo Testamento y no solo a los eventos del futuro. Yo aún agregaría, también se refiere al Antiguo Testamento. Muy importante. Ahora, hay dos tipos de profecía. El primero es la predicación o la revelación de la voluntad de Dios para la inmediata aplicación. Y la segunda es la predicción, la segunda es la predicción, o sea, la que tiene cumplimiento en el futuro. Entonces tenemos o podemos llamarle la predicación y la predicción, o sea, el dar a conocer eventos futuros, o también conocido como la profecía. Lo puede decir de esta manera: la profecía de la predicación y la profecía de la predicción, dando a conocer los eventos futuros. Ahora, es bien importante definir esas dos. Las profecías del pasado, los profetas del pasado practicaron esos dos aspectos. Los profetas del pasado practicaron esos dos aspectos. Las profecías bíblicas están compuestas de ambos aspectos, de lo que es la predicación y lo que es la predicción. Pues ambos aspectos están en la predicación, que es las profecías bíblicas están compuestas de ambos aspectos, de lo que es la predicación y lo que es la predicción. O sea, el decir y el predecir, básicamente. O sea, el decir, hablar, y el predecir. Este principio lo podemos ver en cualquiera de los profetas. Por ejemplo, haga esta nota y después léalo, ¿okay? En Isaías, tomemos a Isaías como por ejemplo. Isaías capítulo 1, versículos 2 al 24 es la predicación, o sea, la exhortación de Isaías para sus contemporáneos. Una vez más, aquí vemos la predicación, o sea, la profecía en forma de predicación con aplicación al evento ahí, al presente, ¿ok? Muy importante. Una vez más, y ahí lo podemos ver en Isaías capítulo 1, versículos 2 al 24, es la predicación o la exhortación de Isaías para sus contemporáneos. Y los versículos del 22 al 24 al final, disculpen, en su mayoría entonces son predictivos. Entonces, los últimos versículos 22 al 24 son predictivos. O sea, tienen que ver con eventos futuros. En el Nuevo Testamento también vemos ambos aspectos de la profecía, la predicación y la predicción. Y lo vemos ahí en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 13. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 3. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 3 dice la palabra del Señor: el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces el que está predicando y está dando la exhortación para que la gente camine con Dios, y también está dando a conocer lo que viene en el futuro. Entonces la profecía tiene que ver con la predicación en las cosas que tienen que ver ahora en el presente, y tiene que ver también con las cosas que son predicción. Entonces tengo de esa manera: hay predicación y hay predicción, y ambas son parte de la profecía. Y lo vamos a ver un ejemplo ahora, ¿ok? Una vez más. Así que en el Nuevo Testamento también vemos ambos aspectos de la profecía. Ya les dije, la predicación y la predicción. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3. Al haber sido el canón del Nuevo Testamento terminado, todas las escrituras que tienen que ver con el Nuevo Testamento, el don de la profecía predictiva dejó de ser, pero el don de la predicación aún permanece, como se nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. 2 de Timoteo
capítulo 4 y el versículo 2. Segunda de Timoteo 4:2. Abra su Biblia, por favor. Segunda de Timoteo 4 y el versículo 2 dice la palabra del Señor ahí. Que prediques la palabra. Puede decir también que profetices la palabra, puede decirse. Así que ahí la profecía tiene que ver con la predicación, predicando los eventos de hoy para que la gente se arrepienta, y la predicación dando a conocer los eventos del futuro que Dios nos ha dado. Entonces, sigamos adelante. Vemos claramente que la función principal de un profeta. ¿Cuál era la función principal de un profeta? Me gusta la descripción que le da el doctor Scofield en su Biblia. El doctor C.J. Scofield dijo lo siguiente: la función principal de un profeta era la de predicar la palabra de Dios con fervor y avivar a la nación a través de su predicación, y la de ser un patriota, siendo un portavoz de Dios, para hablar a la conciencia de la nación, esforzándose por conducir al pueblo a poner su fe en Dios, causar pureza en la adoración y cultivar el patriotismo entre la gente. Precioso, esa es la tarea de un profeta. Podemos decir ahora, esa es la tarea del pastor, de cuando predica la palabra de Dios. Y por eso debe estar usted en oración por su pastor una vez más. Entonces, el propósito de estar enseñando a usted la profecía y estar tomando sus estudios de la profecía es que avivemos nuestro corazón. Nos volvamos a Dios. Noten lo que está pasando en nuestra nación. Nuestra nación está pereciendo porque la Biblia no se pone en práctica en los hogares. Hay mucho cristianismo nominal, pero muy poco cristianismo práctico, muy poco cristianismo que se vive. Entonces es muy importante que nuestro cristianismo no solamente sea nominal, sino que sea un cristianismo práctico, que Dios obre en nuestras vidas, que a diario podamos poner en práctica la palabra de Dios. Ese es el propósito de la profecía. Entonces, al ver la profecía, queridos hermanos, es confrontarnos con lo que Dios nos dice para ponernos bien con Dios. Y hemos estado viendo cómo la profecía se está cumpliendo. ¿Y cuál es el propósito de eso? Como lo vamos a ver aquí, me encanta la definición que dijo el doctor Scofield. Una vez más, la función principal de un profeta, o aquí lo puede decir en el estudio de la profecía, es la de predicar la palabra de Dios, dar a conocer la palabra de Dios tal y como está, con fervor, y avivar a la nación a través de su predicación y la de ser un patriota. Hoy en día no hay patriotas, no hay patriotismo. Por eso hay tanto racismo. Cuando hay un verdadero patriotismo, somos unidos, no importa, venimos acá y seamos blancos, negros, amarillos, cafecitos, lo que sea, tenemos una bandera, somos americanos, no somos afroamericanos, no somos mexicoamericanos, no somos guateamericanos, no somos asiaamericanos, una nación. Pero hoy en día nos han dividido porque primeramente hemos desechado la palabra de Dios. Y desechado la palabra de Dios, entonces empezamos a ver un montón de divisiones y el pecado se señorea de nuestra nación y es vergüenza a nuestra nación. Entonces, debe haber un reavivamiento en nosotros, un acercamiento a Dios. Esa es mi oración para mi propia vida y la vida de nuestra congregación, hermanos. Noten, muy importante. La función principal de un profeta era la de predicar la palabra de Dios con fervor y avivar a la nación a través de su predicación y la de ser un patriota, siendo un portavoz de Dios para hablar a la conciencia de la nación. Si hay que hablar a la conciencia de la nación, esforzándose por conducir al pueblo a poner su fe en Dios, causar pureza en la adoración y cultivar el patriotismo entre la gente. Adorar a Dios con pureza, venir acá y venir con un corazón dispuesto. Señor, aquí estoy, como lo cantamos, dice, claramente decimos, he venido a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Y lo podamos hacer con un corazón buscando la presencia de Dios. Y cuando hacemos eso y hacemos de Dios el centro de nuestra adoración, cuando nos juntamos como pueblo corporativo, entonces Dios va a bendecir nuestra congregación. Dios va a bendecir nuestra vida espiritual. De aquí saldremos y seremos de bendición en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, donde quiera que estemos, porque estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual envió profetas? Disculpen, hermanos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios envió profetas a su nación? Bueno,
Una vez más, la profecía, o sea, la predicación de la palabra de Dios por los profetas, tenía que ver primeramente con las condiciones de apostasía y decaimiento espiritual en la nación de Israel. Y lo podemos decir ahora aquí también, porque hay pastores y hombres de Dios que están predicando la palabra de Dios en este tiempo. ¿Por qué? La apostasía de nuestra nación, el decaimiento espiritual de nuestra nación, y eso empieza con nuestras iglesias. Las iglesias deben de ser la luz de esta nación y la sal de esta nación. Pero cuando nos comprometemos, no leemos la Biblia, no oramos, dejamos a Dios a un lado, leemos la Biblia cuando nos da la gana, no oramos, venimos a la iglesia cuando nos da la gana, hemos dejado a Dios por un montón de diversiones, deportes, atracciones el domingo y no venimos a adorar a Dios, estamos mal. Y nuestra nación que dice que todas las vidas realmente cuentan, pero no es cierto. Si eres un bebé en el vientre de una madre, tu vida no cuenta. Hay millones de abortos y, hermanos, Dios le llama eso asesinato, ¿okay? Y tenemos ahí la droga y un montón de cosas, hermanos, que nuestra nación se ha corrompido. Necesitamos un avivamiento, volvernos a Dios. Y esa es la tarea, hermanos, del profeta y de estudiar la profecía, que Dios hable a nuestro corazón, queridos hermanos. Y ese es mi deseo, al estar estudiando esto, que Dios hable a mi corazón y a vuestro corazón y nos volvamos a Dios con un corazón realmente arrepentido. Nota, el propósito de escuchar la profecía, el propósito de escuchar la profecía, la predicación o la revelación de la voluntad de Dios en nuestros días es que nos volvamos a Dios. Una vez más, el propósito de escuchar la profecía, o sea, la predicación o la revelación de la voluntad de Dios en nuestros días es que nos volvamos a Dios. Vamos a ver un ejemplo aquí. Dios obró avivamiento en el pueblo de Dios cuando escucharon su voz y se volvieron a Él. Note, Segunda de Crónicas 15:8. Note eso, por eso digo profecía. 2, predicación y predicción. La predicación tiene que ver con el ahora. Dios me ha hablado a mí, Dios me ha exhortado a mí, yo me vuelvo hacia Él. Estoy siendo un profeta porque estoy dando a conocer la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Y también la damos a conocer lo que va a pasar en el futuro para que nos volvamos a Dios. Note, ahora su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 15 y versículo 8. Segunda de Crónicas, capítulo 15 y versículo 8. Abra su Biblia, por favor, muy importante. El propósito de escuchar la profecía. Dios obró avivamiento en el pueblo de Dios cuando escucharon su voz y se volvieron a Él. Note, vemos aquí entonces la predicación o la profecía para el tiempo contemporáneo. Segunda de Crónicas 15:8 dice: y como oyó Asa las palabras y profecía de Obed profeta, fue confortado y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Note lo que pasó, note, muy importante en este versículo. Note lo que esta predicación o la profetización de la palabra de Dios causó en la vida del rey y por ende en la vida de muchos del pueblo. Note la primera cosa, dice, oyó la predicación. Esa es otra de las palabras que claramente se nos dice en la palabra de Dios. Una de las amonestaciones, lo vemos en las iglesias del Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, este rey oyó. La palabra oyó aquí quiere decir escuchó para obedecer. Note, oyó la predicación para obedecerla, y nos dice ahí, y como oyó Asa las palabras y profecías de Obed profeta, ¿qué pasó? Encontró paz, dice, fue confortado. ¿Cuántos hoy en día andan con miedo, con temor, que así esto y el otro, y qué va a pasar allá? Y han dejado a Dios. ¿Sabes qué? Vas a andar con mucha ansiedad, no vas a tener paz porque no estás escuchando a Dios. Hermano, hermana, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Escucha lo que Dios está diciendo, arrepiéntete, vuelve a Dios, camina con Dios antes que sea muy tarde. Asa escuchó, oyó la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Porque oyó la palabra de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué vino a conocer? Fue confortado. ¿Y qué tuvo más Asa? Tuvo arrepentimiento. Nota,
y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín. Un arrepentimiento. Dejó sus caminos de maldad, quebrantó todo eso, lo echó a un lado y se volvió al Dios verdadero. Hermano, hermana, ¿qué nos está diciendo Dios que debemos de dejar? ¿Cuáles ídolos has tomado en tu vida que realmente te tienen controlado y no estás sirviendo al Dios verdadero? Escucha, pon atención a lo que Dios nos está diciendo. Y luego, ¿qué pasó? Se volvieron a Dios. Qué precioso, se volvieron a Dios. ¿Sí? Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Reparó la casa de Dios. Se volvieron a Dios, vinieron a Dios. Hermanos, Dios nos está dando esta oportunidad de regresar a la iglesia. ¿Cuántos la han tomado? ¿Qué pasó este domingo? ¿Regresaste a la casa de Dios? ¿Veniste a buscar a Dios? Bueno, tiene que debieras estar aquí tocando las puertas para entrar. Quiero entrar. Gracias a Dios por los que vinieron. Pero muchos no escogieron venir a la casa de Dios. Yo sé, algunos, entiendo, están enfermos, tienen que quedarse en casa, y hay un grupo que anhelaba estar aquí, pero por su condición física no pudieron venir. ¿Pero qué de ti? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no estuviste aquí? Bueno, ¿sabes qué? Respóndele a Dios, no a mí. Yo solamente quiero predicar la palabra de Dios y retarte en tu fe, que te vuelvas a Dios. Ames a Dios, ponlo a Él en primer lugar en tu vida. Asa lo hizo. Eso fue el efecto que tuvo la predicación al escucharla. Note, una vez más, oyó la predicación, encontró paz, tuvo arrepentimiento y se volvió a Dios, edificó su vida espiritual, y eso lo vemos edificando el templo de Dios. Entonces, si anhelamos el consuelo y la bendición de Dios, hermanos, no desechemos su palabra predicada. Una vez más, si anhelamos el consuelo y la bendición de Dios, no desechemos su palabra predicada, queridos hermanos. Note, Proverbios 29, 18 nos lo dice. Proverbios 29, 18 dice: sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Sin la predicación del consejo completo de Dios, el pueblo se desvanece y se pierde y no tiene esperanza. Pero mientras haga predicación de la palabra de Dios, hay bendición cuando tú la escuchas. Es mi oración ser como Jeremías, aunque muchos desechen la palabra de Dios, es mi oración permanecer fiel a Dios. Y aquellos que permanezcan fieles a Dios, Dios los va a guiar y dirigir. Y tú puedes ser uno de esos, querido hermano, querida hermana. Una vez más, Proverbios 29, 18, note: sin profecía el pueblo será disipado, pero el contrario, note: mas el que guarda la ley, bienaventurado él, feliz, dichoso, digno de ser envidiado, porque ha puesto a Dios primero. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice: no menosprecies la profecía, no menosprecies la predicación, no menosprecies la enseñanza de la palabra de Dios. Quiere decir, que no te entre por ese oído y te salga por acá, o hagas como los que tienen anorexia espiritual. Pues la comes y ni bien sales, la echas para afuera. No menosprecies la profecía. Y 1 Timoteo 1:18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ella buena milicia. Entonces meditemos la palabra de Dios y vamos a terminar con esto. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, el propósito de estudiar la profecía, o sea, la predicción de eventos futuros, es lo siguiente: es que nos volvamos a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. Note, a Daniel. Eso es lo que pasó. Daniel 9, 2 al 3. Note, él llegó a conocer la profecía y se volvió a Dios. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Daniel, profeta Daniel, al ver que la profecía se iba a cumplir, causó un avivamiento y un arrepentimiento en su corazón. ¿Qué de ti, querido hermano, querida hermana? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y hermano, realmente hagamos caso a la palabra de Dios. ¿Queremos bendición? Seamos obedientes a la palabra de Dios. No desechemos
no tomemos a la ligera la palabra de Dios, no desechemos su profecía y Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra es preciosa. Gracias, Señor, porque, Señor, fortifica mi corazón, me ayuda a seguir adelante. Señor, te pido que tú me des la fortaleza para no decaer, Señor, sino siempre para mantenerme fiel y firme, Señor, en tu poder y tu fortaleza. De igual manera te pido por cada hermano o hermana, Señor, que ha escuchado esta lección en esta tarde. Señor, lo que vemos en el futuro, si tu pueblo sigue así, la iglesia sigue sin avivamiento, Señor, podemos ver lo que viene, Señor, lo que va a pasar y lo que va a pasar en nuestra nación. Señor, te ruego por nosotros, empieza con tu iglesia, con esta iglesia local, que podamos realmente tener un avivamiento en ti, podamos escuchar lo que tú nos dices, dejar nuestros ídolos, volvernos a ti y servirte a ti de todo corazón. Te ruego, Señor, por tu misericordia, ayúdanos. También te ruego por todas las demás iglesias locales en el área, obra en sus vidas, ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Solamente en ti hay el poder y la gracia. Y, Señor, te pido también por aquellos que aún no son salvos, que, Señor, puedan conocer su condición de pecado y que entiendan que en sus pecados, Señor, solamente les espera la condenación eterna, como dice tu palabra. Claramente dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado condena y condena eternamente. Dice la Biblia que si morimos en nuestros pecados, que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte significa separación eterna de tu presencia, para siempre jamás en los fuegos del infierno, como dice Apocalipsis 20, 14, 15. Y el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Señor, vemos que es una gran tragedia la que le espera a todo aquel que muere sin ti. Pero, Señor, gracias te damos que no tiene que ser así. Gracias te damos, Padre, que tu palabra nos dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias que en Cristo tenemos salvación. Gracias que en Cristo tenemos la certeza de vida eterna. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti, a amarte a ti, a caminar contigo. Señor, te ruego que podamos, así, Señor, que alguna persona que aún no te conoce como Salvador personal, que lo haga, Señor, puedan proceder al arrepentimiento y a la fe. Señor, obra en sus corazones. ¿Y cómo lo hacen esto? Al creer. Como dice tu palabra, Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señor, te pido por aquella persona que aún no es salva, que el Señor toque su corazón y, Padre, que Él pueda venir a la fe en ti. Señor, ahora te ruego por nosotros como creyentes, Padre, que podamos ser hombres y mujeres de valor, porque tú nos has dado de tu espíritu. Tu palabra dice que al Señor no nos has dado espíritu de cobardía, sino de valor, Señor, de una mente templada. Te ruego por esta tu iglesia, Señor. Ora en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Aquellos que aún tienen temor, Señor, ora en sus vidas, que puedan caminar fieles en ti, caminando en ti, Señor. Que puedan, Señor, venir a encontrar consuelo en ti, Señor, y saber que, Señor, tú nos amas y que tú nos has dado lo mejor para nosotros y que a diario podamos, Señor, a someternos a ti y tú hagas tu obra en nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre. Bendice a tu iglesia para honra y gloria tuya, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, Dios te los bendiga. Siga adelante, no retroceda, como dice la palabra del Señor claramente. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús, sigamos adelante. Así nos despedimos en esta noche, queridos hermanos, con Judas, capítulo 1, versículos 24 al 25, dice la palabra del Señor. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentados delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.